cuento. Estoy congelada, tengo cuello alto, me está doliendo la garganta y espero que solo sea por el frío, porque es que otra cosa sí me muero del susto. Pero pues como ahora no se sabe, ¿no? ¿Cómo es esto? Tengo que pensar que solo es frío. Pero es que aquí está haciendo mucho frío. Les cuento que está haciendo más frío que sí saben que Pasto es muy frío, ¿cierto? Ustedes, ¿sí han escuchado hablar de Pasto o no? Sí, Sí, profe. profe. Pasto es frío, 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 pero aquí está Más frío que igual. Manizales. ¿Cómo, perdón? Más frío que Manizales. Sí, Santa Rosa es más frío también, ¿cierto, profe? sí. Pasto es frío como Bogotá, aunque a mi modo de ver, Bogotá es más frío que Pasto. Y Pasto es frío, bien frío, pero ahorita está haciendo mucho frío. Les cuento que yo acá venía como pensando en que iba a andar en camisetica y no me he podido poner camiseta. Todos los días ando con buzo, ayer me tocó dormir también súper abrigada porque mucho frío. Les cuento, mis queridos niños, mucha lluvia y me ha afectado la garganta, les cuento. Cosa que ahora quiero que hablen ustedes. Pues a ver, les comento. Sí faltaron algunos, hola, buen día. Algunos trabajos o algunas estudiantes faltaron por entregar el trabajo que habíamos dejado. La guía que vamos a dejar a partir del día de hoy es una guía para 2 semanas prácticamente. Y hace referencia a un tema nuevo, ¿sí? Vamos a ir, como vamos a estar siguiendo los protocolos y el desarrollo de la temática conforme a lo establecido en Caminar, es decir, en la cartilla de Caminar, y de acuerdo a los conceptos que allí se señalan o se establecen. Entonces, el próximo tema que vamos a ver es precisamente el que estaban ustedes observando en la descripción del video, que hace referencia a los factores que afectan la materia en nuestra región, ¿sí? Entonces, pues obviamente nosotros deberíamos tener como una base, ¿no? Una base que nos indique el concepto precisamente de lo que es materia y de lo que es lo que nos rodea. Entonces yo quiero, antes de iniciar, o bueno, ya mejor dicho, después de dar el saludo correspondiente y más o menos ponerlos en contexto, yo quiero con ustedes como saber cómo van en cuanto al tema de la materia. Es decir, esta temática es de química, ¿sí? Y pues el año pasado la química que miramos fue un poquito reducida, por decirlo de alguna manera, pero yo quiero hacer como un diagnóstico, eso puede ser, de lo que ustedes, por ejemplo, entienden que es la materia. Pero antes que empecemos y arranquemos con ese diagnóstico muy breve que vamos a hacer, quiero pedirles por favor que enciendan sus cámaras y nos tomemos la fotico de la asistencia, si son tan amables. Les cuento que no tengo dónde sentarme. Mi hijo me robó mi lugar, no, el lugar que tengo para las clases, y les cuento que si supieran dónde estoy, me regañan. Entonces voy a hacer vaca para comprarme un escritorio. No, mentira, sí tengo, pero es que esta casa está hecha una nada. Pero bueno, luego les cuento mis angustias. Listo, que sería de Carlos, de Samuel, del otro Samuel, de Fercha y de Laura, que no aparecen. No, por ahí están. Páseme esa cobija, dame el favor, que yo estoy con frío. No, bro, no es que acá tengo la perrita, vea. Ah, ya.
Pasa la perrita. No, les cuento que estoy congelada ya. No No, pensé, no pensé que estaba tan frío acá, la verdad. Ya, a ver, la última. Sonrían como si estuviera saliendo el sol. Eso, ay, qué lindos estos niños. Listo, ya se pueden apagar, por favor. Listo, entonces yo les decía que me gustaría muchísimo hacer como un breve diagnóstico en cuanto a lo que ustedes entienden por materia. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere darme como un concepto, su concepto, o lo que usted entienda respecto a lo que es materia? Profe, la materia es todo lo que nos rodea. Sí, y te falta un pedacito del concepto. El concepto está bien, pero te falta complementarlo con una parte que es bien importante. Pero está muy bien, Samuel. Por ejemplo, que tengo más, este buzo, las gafas. Creo que es ¿Qué pasa el con eso? componente principal de los cuerpos, Lauri, no te entendí objetos. al principio, ¿qué me dijiste? Es el componente principal de los cuerpos. El componente principal. Bueno, sí, no, porque es que, por ejemplo, lo que nos rodea, hay muchas cosas que tienen, por ejemplo, un elemento, ¿sí? Y los componentes a veces se mezclan y forman un compuesto o moléculas así que conforman precisamente un objeto, ¿sí? Entonces, yo sí te entiendo a lo que tú quisiste referirte. Y para complementarte, entonces, yo les voy a decir que, listo, materia es todo lo que nos rodea, precisamente, todo lo que nos rodea. Pero, entonces, el complemento sería que ocupa un lugar en el espacio y que yo puedo En el tocar. tiempo y en el espacio. ¿Sí? Por ejemplo, el aire, ¿ustedes lo catalogan como materia? Recuerden lo que les estoy No diciendo, sé, profe. o sea, que es palpable, tangible, pero que también ocupa un lugar en el espacio. Entonces, díganme, ¿el aire es materia? Entonces, sí, ¿cierto? No sé, ¿me estás Sí, preguntando o me estás diciendo? sí, ¿Por qué es sí, materia? porque ocupa el lugar en el espacio. Ajá. ¿Qué lugar, por ejemplo? Todo, profe. ¿Y tú lo puedes coger, por ejemplo? No. Entonces no es materia. No lo puedes coger. ¿Y si lo lleno en una bomba? Sí, Ahí la puedes coger. Y el aire está sí, dentro de esa bomba, ¿cierto? sí, profe. Ah, O sea que entonces, sí. no sé, dime tú, ya concluye. Sí, yo creo que sí. Sí, es correcto. Sí, es materia. Entonces, por ejemplo, el televisor que ustedes tienen en su alcoba o en la sala está en ese espacio y ahí no puede ir nada más, ¿cierto? Y además ustedes lo pueden tocar y tiene forma. Listo. La ropa que tienen en el closet o la comida que tienen en la nevera y la nevera como tal. Todos esos objetos, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo alrededor, inclusive la profe, ocupamos un lugar en el espacio y tenemos una masa, ¿sí? Entonces, todo aquel objeto que tiene una masa y que ocupa un lugar o un volumen en el espacio, eso se denomina materia, ¿sí? Pero entonces esta materia, pues obviamente debe tener unas características, ¿cierto?
Y aquí en nuestra región, en la región pues específicamente de Dos Quebradas, obviamente nosotros vamos a encontrar muchos elementos que son característicos de acá, ¿sí? Y que nos pueden brindar apoyo en toda o soporte en todas las actividades que nosotros realizamos, ¿sí? Por ejemplo, el transporte de ustedes, ¿cómo es que se llama el de aquí? El Transmilenio de aquí. Se me metió el mío, pero no es el mío. El mío El es megabús, profe. eso, el megabús, por ejemplo, ¿no? Un servicio. Bueno, los restaurantes, el mismo colegio como tal, o sea, la planta física, el computador en el que están ustedes trabajando o celular, los frijolitos que se van a comer hoy en el almuerzo, todo eso, o sea, son propios de acá, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Unos más característicos que otros, pero están aquí en nuestro espacio y todos nos van a brindar un beneficio, ¿sí? Que sí estamos impactando el medio ambiente con ellos, sí, lógicamente, pero también estamos, y recuerden que ustedes no únicamente tienen que relacionar el impacto ambiental con negativo, sino que de pronto también sea positivo, ¿sí? Este impacto que se está realizando. Les quiero hacer como una introducción o la segunda parte de esta introducción. Yo quiero preguntarles, por ejemplo, si nosotros tendríamos en nuestra mesa, sobre nuestro escritorio, por ejemplo, un corcho, un cubo de hielo, o un hierro, un pedazo de hierro, o gelatina, o plastilina, o un vaso de agua, ¿sí? ¿Qué objetos, o sea, de cuáles de estos objetos, ¿sí? Podrían cambiar si yo los dejo, por ejemplo, allá afuera en la ventana, al sol, al agua, al viento, etcétera. ¿Ustedes cuáles creen que cambiarían? Miren, ya les digo, el corcho, un vaso de agua, un hielo, un pedazo de hierro. ¿Qué les pasaría? ¿Ustedes qué creen que les va Y a la pasar? plastilina, ¿no? ¿Cómo? Y la plastilina. Ah, la plastilina también. ¿Qué pasaría con estos objetos? La plastilina se ablanda, el hielo se derrite, el vaso de agua se evapora, ¿no? Sí. O en un vaso solo. Ajá, Sofi, Bueno, ¿qué nos dice, por ejemplo? ¿Por quién me participó ahorita, Emanuel? No mire bien. sí, señora. Muy bien, Emanuel, Eh, perfecto, estás dentro de la clase. Sofía Londoño, ¿qué nos dice? ¿Tú qué piensas que pasaría, por ejemplo, con el hierro? ¿Qué más fue que les dije? Si tuviéramos un vidrio, por ejemplo, y lo dejamos afuera, ¿qué pasa? Lo dejamos afuera, no sé. Ay, no te entiendo, está cortado. Pero es que el internet está muy malo. Cuando llueve se pone muy malo. Sí, ajá, eso, pues sí, sí me estoy dando cuenta. Pero, por ejemplo, si yo dejo cualquier cosa afuera, imagínate una de las Barbies con la que jugabas, o si dejo una cáscara de algún alimento o un pedazo de plastilina, no sé, cualquier Pues se elemento. daña. Ajá, o sea, se daña o se modifica, o sea, ¿qué características tú? Pues listo, o sea, se cambia a tal punto que nosotros decimos que está dañado, ¿cierto? Pero Sí, no señora. tanto que se dañe, sino que se modifican sus características, ¿cierto? se deteriora, Se algo deteriora, así. exactamente, muy bien. Entonces, aquí viene y juega un papel fundamental eh, dos procesos que hay dentro de la materia, ¿sí? Que son los procesos o cambios físicos y los cambios químicos. Pero antes de irnos hasta allá, vamos a señalar precisamente la plastilina que nos decía Emanuel se puede, se puede derretir. Pero, por ejemplo, si ya pasa la acción del sol, ¿sí? ¿Qué pasaría con la plastilina? ¿Vuelve a qué? Vuelve O, a por su forma. ejemplo, si el hielo que se derrite o el agua,
que se evapora, que nos decía Manuel. ¿Qué pasa con esos objetos? ¿Cuáles ustedes creen que son susceptibles de volver a No, ya tener quedan esa así. apariencia? La O, plastilina, profe. o no tanto Plastilina. la apariencia El como hierro. tal, sino a su estado inicial. La plastilina se vuelve a endurecer. Exacto, El se volvería a hierro, la endurecer. plastilina. Ajá. La plastilina, ¿cierto? Porque es que los demás, si ya se evaporaron, pues obviamente por acción de la misma evaporación va a cambiar de estado, ¿cierto? Entonces, también nosotros podríamos ver, adicional a estos cambios, la contextura o las características físicas que tiene cada uno de estos objetos. Por ejemplo, el corcho, ustedes miran que qué forma tiene. Redondito como alargado. Exacto. Tendría un color, tendría una textura, quizás olor, de igual manera con los demás objetos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo así, profe? O sea que esos objetos que yo he sacado, por decir, a la intemperie, ¿qué características que yo pueda observar tienen en cuanto a olor? Tendrían olor, por ejemplo, tendrían una textura definida, tendrían un color definido. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que cada uno tiene esas Sí, profe. características que pueden también de alguna manera diferenciarlos de otra sustancia? Sí, profe, claro. Que sí, listo. Entonces esas son propiedades o características también que son específicas de algunos, pero que son generales, ¿cierto? No, no son específicas, mejor dicho, son generales. O sea, un corcho generalmente es como amarillito, como cafecito, la plastilina pues viene con colores y tiene un olor característico a plastilina. Tiene una textura que es como viscosa pero dura, bueno, etcétera, ¿cierto? Si nosotros, como les digo, dejamos esos objetos ahí a la intemperie, entonces estos se van a modificar, ¿cierto? Entonces yo les propongo que hagan ustedes un ejercicio con unos 2 o 3 objetos, por ejemplo, que tengan ustedes en su casa y los dejen afuera hasta la próxima semana. Nosotros tenemos clase el lunes. El domingo ustedes se dan cuenta. A ver, dejen 3 objetos afuera de su casa o en el patio, al sol y al agua, a ver en qué ha cambiado y luego me describen a ver en qué han cambiado. Si de pronto algunos no, o sea, cambiaron de pronto un poco, pero volvieron a ser como originalmente eran, y cuáles eran o cuáles podrían ser los cambios más notables de esos elementos. ¿Sí? Espérenme un momentito. Entonces, les Profe, propongo eso. Háganlo con unos 2 o 3 objetos que ustedes tengan ahí en su casa. cualquiera. Cualquier De objeto. diferente. Tiene que ser cada uno diferente, obviamente, ¿cierto? Pues sí, cada uno es diferente. Yo, por ejemplo, sacaría, digan ustedes, una cáscara y sacaría, por ejemplo, un zapato viejo. ¿Qué más se me ocurre? Un jabón. Entonces yo lo miro con qué características lo saco. El jabón está compacto, mi zapato pues está así viejo, pero pues listo, ya lo saqué, la suela un poco rota. ¿Y qué más fue que dije? Una cáscara. La cáscara está apenas peladita, entonces pues está fresca. Al cabo de miércoles, jueves, viernes, sábado, 3, 4 días, o sea, ustedes la observación la hacen el domingo, entonces en esos 4 Le días, mandamos foto, profe. ¿cómo, perdón? Le mandamos foto del experimento. Pueden, pero mejor, o sea, la fotico, una antes y otra después, y describen qué cambios se han visto ahí en los objetos que ustedes escogieron. ¿Listo? Ah, ok, profe. Eso. Entonces, ¿qué podemos deducir hasta el momento? Que la materia precisamente es todo lo que nos rodea, pero que también
bueno, ocupa una masa y un volumen en el espacio, pero que puede rodearse de características, ¿sí? Que le van a cambiar en algunas ocasiones su composición, o sea, van a cambiar su textura, su forma, van a cambiar sus características como tal, pero hay otras que, por ejemplo, no se cambian, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo una hoja de papel y la corto, yo le cambié la forma, pero en sí los componentes de la hoja siguen siendo los mismos, que es papel, ¿cierto? Entonces, ese cambio, por ejemplo, no le va a cambiar las características ni va a transformar en otro elemento esa hoja. La hoja sigue siendo papel, la hoja sigue siendo hoja. Entonces, ahí ya vamos a empezar a ver unas diferenciaciones, que hay unas características que efectivamente cambian la estructura, la composición de los objetos que hacen parte de la materia o que son materia, pero hay otras características que realmente no representan un cambio drástico, un cambio químico, ¿sí? En las características, es decir, que del objeto, es decir, que este objeto no va a cambiar en ningún momento sus propiedades, ¿sí? Solamente puede ser la forma, como el ejemplo del papel que les doy. Ustedes saben que la materia, pues la utilizamos en todo, ¿cierto? Todo está hecho de materia. Entonces, nosotros al hablar pues de la composición de esta materia tenemos que conocer que cada materia, que todo lo que está hecho de materia está compuesto por unos pequeños elementos, pequeñísimos, ¿sí? Que al unirse, pues obviamente dan lugar a la materia como la conocemos, en las formas que lo conocemos, o sea, todos los objetos, ¿sí? Estos minúsculos o muy pequeños componentes, que nos había señalado, no me acuerdo quién fue que dijo componentes, se denominan, pero no le diría yo más componentes, sino más bien elementos, se denominan átomos, ¿sí? Y la unión de estos átomos nos forman que las moléculas, ¿cierto? Al combinarse y al distribuirse de tal manera que nos den lugar a generar, por ejemplo, materiales sólidos, materiales líquidos, materiales gaseosos y en fin, ¿sí? Entonces, todos los cuerpos tienen materia, ¿no? No importa en qué estado se encuentren, como les digo, líquido, sólido, plasma, que me faltó, y gaseoso, ¿sí? Entonces, todos van a ser materia, pero todos van a tener propiedades. ¿Qué propiedades? Pues varias. ¿Y cómo se denominan estas propiedades? Unas van a ser las generales, como yo ya les había dicho. Ay, Dios mío. Y otras son, es que se me está moviendo este coso y no, yo no sé, tiene vida propia y no sé qué les estoy diciendo. Profe, que si dejan entrar a Juan Felipe. Ah, ya, espérenme un momentito. ¿Dónde está? Uy, no me había dado cuenta que estaban pidiendo ingreso. Gracias por avisar. Porque yo realmente el celular cuando estoy en clase no lo miro, me olvido. Entonces, ya les digo, tiene varias propiedades. Unas de estas propiedades son las propiedades generales, que son comunes para todos los cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, el volumen, la masa, ¿sí? O sea, yo tengo un volumen, Carlos tiene otro volumen, Gerald tiene otro volumen, ¿sí? Y nosotros, ese volumen es el que ocupamos aquí en la Tierra. Y la masa, que es la cantidad de materia que nosotros tengamos, ¿no? Algunos tienen un poquito más masa que otros, o sea, es decir, que ocupan más espacio, ¿sí? Esas son las propiedades generales o extrínsecas, ¿sí? O sea, estas propiedades nos ayudan a reconocer la materia, nos ayudan a identificar, ¿sí? A identificar, por ejemplo, las formas de cada materia, de cada elemento, ¿sí? Son aditivas, es decir, que dependen de la cantidad de materia que posean. Por eso ya les decía, por ejemplo, cuando hay una persona que es más alta que otra, en todos los casos, si se comparan conmigo, por ejemplo, van a ocupar más espacio,
Yo ocupo un espacio pequeñito en la tierra, mientras que los que son altos, los que son más gorditos, ¿sí? Van a ocupar más espacio y van a tener más masa, más materia, perdón, en el cuerpo, sí, más masa, ¿sí? ¿Qué otras características podemos decir que son generales? Por ejemplo, la inercia, la impenetrabilidad, la extensión, la movilidad. Y ustedes dirán, no, Dios mío, ¿y ahora eso qué? ¿Qué significa? ¿Qué es cada una de esas cosas? Pues simple, o sea, son características que tienen los cuerpos. Y entonces, ¿cómo las vamos a explicar? Pues fácil, la inercia, por ejemplo. Ustedes cuando están en un sitio o cuando están jugando Xbox, ustedes quieren que los muevan y que los quiten del sofá donde están jugando el Xbox, por ejemplo. Están ahí quieticos o bueno, jugando. El movimiento que están haciendo es con los dedos y los ojos, listo, pero no quieren, ¿cierto? Entonces, si dice la mamá, por ejemplo, en mi caso, cuando llego con mi hijo, Alejo, venga, ¿ustedes que se quedan ahí quietos o sí se mueven? ¿Cierto que se Nos quedan ahí movemos. quietos? Ay, sí, qué obediente. No, pues les Yo cuento sí, que en mi profe. caso tengo que decirle varias veces para que el niño se mueva. Entonces, esa tendencia a quedarse quietico, ¿sí? O a seguir en el movimiento, por ejemplo, en el Xbox, a seguir en el movimiento que hacen ustedes y que los ojos y en lugar de ir a, de pronto, no sé, qué sé yo, tender la cama, lavar el calzoncito, bueno, etcétera, hacer el movimiento pues en otro lado, o estarse quietos, relajados ahí, porque es la propiedad de mantener el reposo o el movimiento, ¿sí? Que ustedes tienen en ese momento. Eso es la inercia. Ahora sí, la impenetrabilidad. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en el juego de las sillas. ¿Quién ha jugado el juego de las sillas? El que se baila, el que se baila Yo, y le profe, van sí. quitando la No, silla. profe. Nadie No, como que alrededor todos. de las sillas y le van quitando la silla. Todos, profe, todos. Ah, ven, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay 4 sillas, pero hay 5 danzantes o 6. ¿Qué pasa cuando ya apagan el volumen o le bajan el volumen a la ¿qué se llama? Al equipo? ¿Qué pasa? Ir a coger las sillas, profe, el que Exacto. coja las Uno sillas, corre el que a no coger puede. la silla, pero hay muchas veces yo voy, la alcancé en mi silla, pero otro quiso alcanzarle la silla y se me sentó encima, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿quién es el dueño de la silla, por ejemplo? ¿El que está encima mío o yo? O sea, Yo. claro, yo, ¿cierto? Entonces, esa persona que se me sentó encima no puede ocupar mi lugar, ¿cierto? O sea, porque ese ya es mi espacio. Eso es la impenetrabilidad, es decir, que dos cuerpos no pueden, como, o sea, ni a empujones pueden ocupar el mismo lugar. Cada cuerpo, cada elemento tiene que tener un lugar, su lugar propio en el espacio, no puede compartir un lugar. O sea, eh, por ejemplo, yo siempre la menciono a Gerald porque la tengo como más presente. Gerald y que si Erika, así quieran estar en el mismo lado de la cama, no pueden estar, por ejemplo, compartiendo una película con los papás. Una tiene que ponerse o al lado derecho y la otra al izquierdo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez, ¿sí? Si ya, por ejemplo, Gerald se retira y entonces Erika llega y se quiere sentar al lado derecho, listo, que estaba Gerald, lo puede hacer. Antes no. Si Gerald está ahí, entonces, qué pobre Erika, pero pues le tocó aguantarse. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿sí me entienden esa alusión que yo hago con respecto a esta propiedad? Sí, profe, le entendí. Y los demás, es que solo me está participando Emanuel. Sí, señora. Ah, bueno. Entendí. Yo también he participado. ¿Quién es yo también?
No veo. Samuel. Yo. Ah, muy bien, Samuel. Ay, perdón. Me doy un espaciecito porque esta habladera me tiene medio, ¿qué es? Afónica. Y con ese frío, peor. Bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que hemos visto hasta ahorita? ¿Quién me las recuerda? A ver si estamos... La impenetrable, ¿cómo es, profe? Impenetrabilidad. Y la Profe, inercia. inercia, impenetrabilidad Muy bien. Y y ahorita vamos a ver la extensión. eso. ¿Sí? La extensión es el espacio que ocupa una materia en particular. ¿Sí? Esa es la Pero extensión. yo no entendí bien la inercia. La inercia es la tendencia de un cuerpo a estar o en movimiento o a estar en reposo. ¿Sí? O sea, si usted, por ejemplo, a ver, ¿cómo le aplico? Ahí, un ejemplo que ustedes pueden entender. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando vamos en un carro, ¿sí? En el taxi, en el mega, en un transporte. Cuando frena el chofer, que uno siempre tiende a hacerse para adelante. Ah, ya. Entonces, ¿por qué Ya es? entiendo. Porque uno lleva el movimiento que lleva el movimiento del bus, ¿cierto? Y entonces cuando el señor chofer frena, entonces uno, pues, ¿qué pasa? Tiende a seguir en ese movimiento, pero como el cuerpo frena también con o sea, o tiene que frenar porque el chofer frenó, entonces nosotros tendemos a hacernos hacia adelante, pero a recuperar nuestro estado, ¿sí? Es decir, que nosotros, la inercia es la propiedad mediante la cual un cuerpo quiere mantener el estado que está en movimiento o quiere mantener el estado de reposo en el que se encuentra. Yo les daba el ejemplo del Xbox porque, por ejemplo, en el Xbox o cuando ustedes están jugando Play o bueno, yo no sé qué juegan, el Fortnite, que eso los descabeza a los niños ahora, ustedes quieren seguir y uno les dice y lo saca de la oreja y ustedes se quedan, no, yo aquí quiero. Eso es más o menos. Ustedes quieren seguir conservando ese espacio, ese movimiento que están haciendo con el juego, pero entonces hay un agente que llega, el agente es la mamá, a quitarlos de ahí, pero ustedes quieren mantener ese estado, ¿cierto? De jugar. Eso es la inercia. O sea, que ustedes quieren mantener ya sea el estado de reposo, de movimiento que están teniendo en ese momento. ¿Sí? Impenetrabilidad, que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez, o sea, en el mismo tiempo. La extensión es precisamente el espacio que yo estoy ocupando ahorita, por ejemplo, en mi escritorio improvisado. Esa es la extensión. Otra propiedad, hasta ahí vamos tres, inercia, impenetrabilidad, extensión. ¿Qué otra propiedad tenemos? General, ¿no? Estaba hablando de propiedades generales. Por eso es que yo les voy a pasar la información. ¿Qué otra propiedad? La movilidad. ¿Qué es la movilidad, chicos? Pues moverse, profe, hacer un Exacto. moverse. Pero entonces aquí la vamos a catalogar o a definir la movilidad como el movimiento o el cambio de posición más bien, ¿sí? Que tiene un cuerpo gracias a la acción de otro, ¿sí? O a la interacción que tenga con otro cuerpo. Entonces, la movilidad es que yo, por ejemplo, tengo este celular aquí y llega a mi mano, entonces yo lo muevo, entonces este celular me cambió de posición, ya no está aquí, sino que si yo lo muevo, cambia acá, ¿sí? Entonces, por acción de este cuerpo, También uno, la profe, mano, una persona. se movió este otro cuerpo, que es el celular, ¿sí? Es la capacidad También de podría ser el cambiar de ejemplo con posición. una persona, profe. ¿Cómo, hijo? También podría ser el ejemplo con una persona. Sí, claro. Por ejemplo, uno para pararse, uno coge impulso de otra cosa. Exacto. O sea, Sí. uno coge las manos y se impulsa a subir. Exactamente. Entonces, esas son como algunas de las propiedades que son extrínsecas o generales de
¿De qué es? De la materia. Hay otras propiedades, no sé cuánto nos queda de tiempo. Hay otras propiedades que son... Menos de un minuto, profe. Sí, ya queda. Ahorita volvemos a entrar al mismo enlace a las 25 para tomar alguito porque ya me duele la garganta y volvemos a entrar. ¿Listo? Y ya les digo lo que tienen que hacer en la guía. Porque la guía está corta. Listo, profe. Entonces, ahorita que se termine el espacio,